Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Miguel Ángel, bienvenido. Un gusto tenerte en estos micrófonos. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio frente al TLC que suscribirán Ecuador y China? Hola Juan Javier, Nelson, Stalin, siempre un gusto estar aquí en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Estamos saliendo a través de Vito TV también, Canal 15 y Canal 709 en TV Cable. Un saludo también para todos los de Vito TV también y todos los que nos ven a través de TV Cable. Cámara de Comercio de Guayaquil siempre ha sido promotor e impulsor de los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales con los distintos países. Creemos que son los acuerdos comerciales un pasaporte para el desarrollo. Abre oportunidades, mercados grandes, obviamente son siempre una oportunidad para exportar más, para producir más, para importar mejor. También es importante tomarlo en cuenta para que llegue más tecnología, más conocimiento, más inversión, más know-how. Entonces definitivamente hay que avanzar hacia esa ruta. Lo que también hemos dicho, y más aún ahora desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, que lo presidimos como Cámara de Comercio de Guayaquil, es que hay que negociar los tratados de la mejor manera posible. Para eso hemos conformado en el sector empresarial el llamado cuarto adjunto. En otros países le llaman el cuarto de al lado. Es el grupo del sector empresarial privado que acompaña al equipo negociador del sector público para que los acuerdos comerciales se concreten en el menor tiempo posible y en los mejores términos posibles para nuestro país. Recordemos que siempre existen sensibilidades, es decir, hay industrias que pueden sentirse vulnerables o sensibles ante estos acuerdos comerciales porque hay otros países que están más avanzados, que tienen más competitividad o que hay ciertas asimetrías entre los países. Entonces, negociar bien implica poder darle a nuestra industria nacional un tiempo para que se pueda preparar bien o para que va a ganar en competitividad para competir bien en el momento que se abren las fronteras. Miguel Ángel, entiendo que hay productos que se quedaron fuera de las negociaciones. ¿Se puede saber cuáles son? Porque aquí muchos oyentes, cuando dimos la noticia, dijeron van a quebrar a los microempresarios, los pequeños empresarios y medianos, van a quebrar el sector de los tejidos, el sector de zapatos, están quebrados ya porque van a inundar el país de productos chinos. Sí, mira, es importante recalcar dos cosas. El equipo negociador y el cuarto adjunto están haciendo un muy buen trabajo y están recopilando la información de los sensibles. Entonces se han reunido, y en el cuarto adjunto hemos reunido también a todos aquellos industriales o a todos aquellos sectores o industrias que se sienten vulnerables y que tienen razón para estarlo, y se ha levantado la información de esas sensibilidades para preparar una propuesta de negociación con China, digamos. Entonces, algunos productos, casi 800 ítems o subpartidas han quedado o van a quedar excluidas del acuerdo comercial para proteger ciertas sensibilidades. Pero es temporal esa exclusión. No, hay unas que quedan excluidas definitivamente. No, definitivamente. Y hay otras que se da un tiempo de desgravación. Ya. Unas a 5 años, otras a 10 años, otras a 15 años, otras incluso se está pidiendo hasta 20 años, que vamos a ver qué pasa. De hecho, ambas partes pueden pedir justamente esa exclusión de las 800 zonas que Ecuador ha pedido, ¿no? Exactamente. Sí, hay unas muy sensibles, por ejemplo, el sector de cuero, de zapatería. Por ejemplo, está el sector textil, está el sector de ensambladoras de automóviles, está el sector metalmecánico, que son el proteína animal también, son los que más sensibilidades tienen. Entonces lo que se está haciendo es buscar negociar de la mejor manera posible para que estas industrias puedan estar tranquilas. El libre comercio siempre es positivo. Libre comercio implica eliminar trabas, pero obviamente hay industrias que generan empleo, hay industrias que han invertido una gran cantidad de dinero, han creído en el país y obviamente pues necesitan tener algún tipo de ayuda, algún tipo de protección o algún tipo de, digamos, de soporte. Correcto. Para que puedan prepararse para competir. China es un mercado exponencial. Y evidentemente en la balanza comercial, hoy cómo estamos y qué es lo que en perspectiva cuando se firme este tratado va China a fortalecer respecto a sus exportaciones. Sí, a ver, China es un mercado de más de 1.000 millones de personas. Sí, eso ya de por sí es una gran oportunidad. Y hay productos nuestros que ingresan con arancel. Entonces, el efecto inmediato son nuestros productos estrella, que todos conocemos, que son los que más exportaciones dan: camarón, está flores, está banano, cacao, etcétera. Ya de por sí tienen un beneficio inmediato en el corto plazo. La pitaya es atractivo para el mercado chino. Sí, hay varios productos, pero ahí es donde vienen. O sea, hay productos
del Ecuador, que no son, digamos, ahorita exportadores estrella en cuestiones de volumen, pero ahí es donde están las oportunidades. A mí cuando me preguntan qué productos son los que tienen oportunidades, yo digo, la verdad es que son ilimitadas. Depende de ese olfato emprendedor, del olfato de los empresarios, de encontrar las oportunidades o identificar aquellos productos que pueden realmente generar un gran impacto y pueden venderse mucho más en esos productos. Así es, así nacen las oportunidades, cuando se libera el comercio y entonces empieza pues el emprendedor, el empresario a buscar cómo hacer llegar más productos a ese país. Entonces ahí yo diría, se abre un camino de oportunidades muy grande. Por eso los acuerdos comerciales no deben ser solamente con China, también con otros países, y en ese sentido se va avanzando en la línea correcta. Y en esa línea justamente hay que enfatizar que estos acuerdos lo que hacen es o eliminar o bajar los aranceles para que se pueda importar y exportar entre los países que suscriben el acuerdo. Si del lado del Ecuador hay 800 partidas que están pedidas para que tengan algún grado de tratamiento especial, del otro lado de China conocemos cuántas partidas están solicitadas para un tratamiento también distinto. No todavía, se está en ese proceso. China igual tiene mucha fuerza. Recordemos que hay ciertos segmentos o ciertos mercados que aún sin tratados o sin acuerdos comerciales hay una gran cantidad de productos chinos ya en nuestro mercado. Entonces, claro, por economía de escala, entre sí, otras cosas. O sea, por economía de escala, por le dicen la fábrica del mundo, digamos, muchas cosas se producen allá. Entonces, ahí es donde entran pues algunas preocupaciones del sector ecuatoriano, del sector industrial ecuatoriano. Pero es importante también eliminar fantasmas, porque también hay mucho de percepciones o de preocupaciones que no son tan reales. A mí me gusta recordar, se acaba de celebrar hace 2 meses el 5º aniversario de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, donde también hace 6 años, 7 años, se hablaba de que no se debía firmar, que iban a quebrar las industrias, que muchos iban a desaparecer, pero se negoció en buenos términos y hoy tenemos solamente resultados positivos. Las exportaciones que crecían anualmente 1% de ese mercado, hoy crecen desde hace 5 años 7% en promedio. Es decir, hemos dado un salto muy importante. Por primera vez, 200 productos nuevos ecuatorianos han entrado por primera vez al mercado europeo después de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Y los precios de los productos que vienen de la Unión Europea, porque no hay que olvidarnos también de los beneficios para el consumidor ecuatoriano, en promedio se han reducido más o menos en unos 15%. Más o menos, hay unos de 20%, 25%, otros un poco menos, dependiendo de cómo estaban los aranceles, pero los precios también se han reducido aquí en el país. ¿Pero qué nos exporta China? ¿Qué nos da? ¿Qué viene acá? O sea, ¿qué nos vende? ¿Qué no viene, digamos? ¿Qué no viene? Claro, pero debe haber un grueso más importante y una atención importante para China, para estos mercados. Sí, por ejemplo, hay el sector automotriz, por ejemplo. Miren cómo los carros chinos están entrando con mucha fuerza. Y un punto de orden ahí, Miguel Ángel, sobre el sector automotriz. Estaba conversando el otro día con un importador y me decía que es sin duda el principal producto chino. 1. 2, que el desgravamen lo va a poner a 20 años. No es demasiado 20 años. Entonces se está pidiendo 20 años. Es lo que está pidiendo el sector. A Europa se pidieron 7. Sí. Entonces vamos a ver cómo queda. Todavía no se sabe cómo va a quedar. Es parte de la negociación y es parte de las estrategias que tienen que armar ambos países, ¿no? Hay un tema del timing, Miguel Ángel, que es importante, ¿no? Y mencionaste a la Unión Europea. Ecuador, cuando tú revisas su historia de negociaciones, no ha sido muy oportuno en aprovechar las opciones que ha tenido. Se le ha pasado el tren, digamos. Bueno, la Unión Europea, recordémosle a la audiencia, se empezó a negociar con Colombia y Perú. Ecuador se retiró, los dos terminaron, cerraron el acuerdo, lo pusieron en vigencia, obtuvieron la excepción de la visa Schengen como un extra. Ecuador no lo logra todavía conseguir por situaciones que se han presentado. En el caso de la Alianza del Pacífico, también pudimos haber sido miembros fundadores. No lo hicimos por las políticas que había en el gobierno de entonces. Estamos ahora sujetos a que México, a su libre albedrío, acepte o no lo que está pendiente, y también estamos rezagados en eso. En esa perspectiva, el convenio con China se ve oportuno, o sea, como que el timing es adecuado ahora.
Sí, o sea, siempre es bueno abrir mercados en cualquier momento. Efectivamente, con Estados Unidos también se pasó el tren. Efectivamente. Con la Alianza del Pacífico se pasó el tren. Con la Unión Europea nos demoramos varios años y le dimos ventaja a nuestros países. Recordemos que en temas comerciales se compite también contra otros países vecinos. Entonces, en el momento que ellos tienen 5 o 6 años de ventaja de no tener restricciones o trabas o menos aranceles, ya le estamos dando ventaja para que los productos colombianos, peruanos, pues entren ganen mercado, ¿no? Y se vayan conociendo. Los mercados captados es más complicado, es más difícil para el nuevo jugador, en este caso el Ecuador, empezar a quitar. Sí, porque además, Nelson, es importante entender que un acuerdo comercial no es un acto mágico, no es que uno firma el acuerdo comercial y automáticamente todo mejora. No, ahí recién arranca para competir en igualdad de condiciones con otros países. Ahora toca hacer el trabajo interno de productividad, de competitividad, de eficiencia, de buscar mercados, de identificar posibles clientes, proveedores. Tienen que viajar pues los empresarios ecuatorianos, tienen que ir a misiones comerciales, traer también misiones comerciales, empezarse a conocer. Es un tema, digamos, de buscar oportunidades, ¿no? Ahora, para tranquilidad, digamos, del Ecuador, también en tu calidad de presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, me imagino que justamente estas peticiones, ¿no?, de las partidas que el Ecuador está proponiendo que tengan un tratamiento especial, ha tenido participación de los, entiendo que son 125 gremios que agrupa este consejo que preside, ¿no? El Comité Empresarial Ecuatoriano, sí, efectivamente, lo que se busca, que todavía no está concretado porque todavía hay obviamente sectores que están buscando insistir en tener mayores exclusiones o mayores tiempos de desgravación de aranceles, pero lo que se ha buscado es incluir y hacer partícipes a los sectores más sensibles o más vulnerables para estos acuerdos comerciales, para tomarlos en cuenta, escuchar cuáles son sus necesidades, entender cuáles son sus preocupaciones y sus sensibilidades, para poder armar una estrategia de negociación que permita conseguir los mejores términos para esas industrias. En algunos casos se podrá excluir los ítems o los productos o las subpartidas del acuerdo comercial. En otros se podrá conseguir tiempo de desgravación. Y ahí es donde empieza el tira y jala normalmente de cualquier negociación. Entonces, la idea es estar unidos. Y recordemos que es importante ponernos de acuerdo, ¿no? Porque con China algunos dicen, no, yo preferiría que no haya acuerdo comercial. Pero hay otros sectores que dicen, no, pero si ahí está la oportunidad de mi sector. 1.400 millones de habitantes como posibles consumidores. Entonces, hay que estar abiertos y dispuestos a que algo hay que ceder. O sea, no puedo conseguir todo lo que queremos todos los sectores, porque entonces lo mismo hace China, y entonces como llegamos a, como cualquier negociación, hay que ceder buscando siempre un ganar-ganar. En una década donde teníamos de presidente al expresidente Rafael Correa, este tema de las negociaciones de los tratados de libre comercio tuvo una carga ideológica, y tal vez eso detuvo y fue un obstáculo para avanzar cuando se habla que el tren se nos pasó para avanzar en algunas de estas iniciativas. En el caso de China, ustedes han comparado, ahí está Chile, está Perú, está Costa Rica, Ecuador, si entra sería un cuarto para América, para América Latina y Centroamérica. Han comparado el tiempo desde cuando se firmó a cómo se ha desarrollado estos acuerdos comerciales. Sería muy importante un poco para mirar en perspectiva qué va a pasar con nuestro país, más allá de las asimetrías que se tienen. Y está solamente para completar tu pregunta, recordemos que justamente dentro de lo que se veía como conveniente en otros gobiernos eran cosas como la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América. La integración estaba ideologizada. Sí, totalmente. Y ahí se crearon los fantasmas, ¿no? Ahí se crearon los miedos y los temores de firmar acuerdos comerciales. Pero lo que uno ve en Chile, en Perú, en Colombia, solo son resultados positivos. O sea, uno habla con los chilenos y cuando ellos empezaron su apertura comercial, sí, puede ser que algunos sectores muy puntuales tambalearon y se vieron obligados a reestructurarse, reinventarse o reorientarse. Pero eso es normal, porque al final el país termina ganando. Pero también en esos acuerdos comerciales nacieron industrias que antes no existían. El salmón chileno, por ejemplo, el vino creció pues de manera extraordinaria. Nos mencionaba alguna vez uno de los presidentes gremiales que venía aquí para conversar con nosotros. Entonces, al final hay que pensar en grande y en el futuro del país. Y prepararnos bien
para que el golpe que puede existir, ojo que con la Unión Europea no ha existido, pero que pudiese existir, podamos tenerlo bien amortiguado y ayudar a que nuestras industrias nacionales puedan competir en igualdad de condiciones y puedan pues triunfar en las grandes ligas internacionales poniendo los productos ecuatorianos en las principales perchas del mundo, porque a veces hablamos de el nacionalismo, proteger nuestra industria nacional. Yo creo que en vez de proteger nuestra industria nacional, debemos promover a nuestra industria nacional para que pueda triunfar en el mundo. En el caso de China, teniendo este liderazgo global en la geoeconomía mundial, que tiene una exportación de capitales que sobran y tienen que meterlo en algún lado, no se condiciona una negociación a tener esa dependencia de que el traspaso tecnológico, por ejemplo, la inversión en infraestructura esté condicionado también a préstamos o de inversiones desde el origen de ellos. O sea, se podría dar, pero no está considerado en estos acuerdos. Pero en la práctica podría dar. Sí, en la práctica siempre un acuerdo comercial genera inversiones, genera... Y cuando llega inversión extranjera, por ejemplo, uno de los beneficios que existen, que a veces no se ven, es el conocimiento. Correcto. Es la tecnología. Claro. Son muchos trabajadores ecuatorianos aprendiendo cosas nuevas o de tecnologías nuevas. Y eso ya nos va haciendo mejor como país. Claro. De hecho, muchas industrias han nacido porque ciertas personas trabajaron en una industria nueva y luego pues se independizaron y crearon una industria. Y el componente innovación y tecnología lo puede aportar China. Fundamentalmente, siempre por el desarrollo tecnológico. Todo país desarrollado, China está muy avanzado tecnológicamente. Y hay que comprender también que, porque a veces se dicen, no, es que se pierden empleos. Y aquí hay que tener mucho tino para hablar de temas de empleo, porque siempre, esto es importante que la ciudadanía lo comprenda, siempre todo desarrollo, todo avance puede generar algún tipo de desempleo temporal. Claro. Porque ese empleo luego se va reubicando. Entonces, no sé, imaginemos, recordemos, digamos, antes existían las máquinas de escribir, digamos, y había una industria y un sector alrededor de las máquinas de escribir, fábricas de máquinas de escribir. Luego sale la computadora y probablemente se perdieron muchos empleos en las industrias de las máquinas de escribir. Claro. Pero yo pregunto, ¿está bien que en el mundo existan las computadoras y hayan desaparecido las máquinas de escribir? No. ¿O tenemos que decir no, que no desaparezcan las máquinas de escribir porque se está perdiendo empleo? No, ese empleo que se perdió luego se reubica en otras industrias. Porque pasó con la Kodak, por ejemplo, en el mundo global. El tema de las cámaras, de las Kodak, que ya eran de rollo. Claro. Y aparte de otro tema importante que lo mencionaste, Miguel Ángel, y que hay que recordarle, ¿no? a todos los ecuatorianos. Siempre tiene que, finalmente, en estas negociaciones, lo hace, por ejemplo, en una primera instancia los gremios, ¿no? Como el comité empresarial, y después el sector público que recibe eso para ver también qué plantea oficialmente como gobierno, es el interés del consumidor, ¿no? Porque claro, puede haber un interés sectorial de una protección muy larga, pero podría ser que eso no convenga, en cambio, en términos de opciones y precios para el consumidor. Entonces ahí hay que encontrar el balance en cuanto a lo que se plantea y los plazos, porque lo contrario no estaríamos realmente viendo el bosque, sino estaríamos viendo una parte, y ahí estaría el arte justamente de lo que hacen los gremios y lo que hace el gobierno cuando ya negocia oficialmente, ¿no? Totalmente. Un acuerdo comercial es positivo, gana el consumidor siempre porque obviamente puede tener más variedad de productos y a menores precios, porque si hay algo que se produce a menor precio en otro país y el consumidor lo puede, está bien. Pero también creo que hay que ser justos con aquellos empresarios o industriales que han invertido en nuestro país, que han creído en el país y que han dado empleo durante mucho tiempo. Entonces, no podemos... Ahí está el arte, un plazo razonable, sí, tiene que haber, para que se fortalezcan y puedan competir. Tiene que haber un plazo que le permita ganar en competitividad, fortalecerse para competir en igualdad de condiciones. Porque si queremos que gane la industria nacional, pues somos orgullo nacional. Así es. Pero tiene que competir, porque la competencia también siempre es buena para crecer y para mejorar. Entonces, la industria nacional tiene mucho talento y aún sin acuerdos comerciales, algunas, todos conocemos, han triunfado en el mundo internacional. Con estos libre comercio, estos tratados o acuerdos comerciales, pues hay más oportunidades para que nuestra industria nacional triunfe. Entonces hay que comprender siempre a las distintas partes, ¿no? Y eso es lo que se intenta hacer, negociar de la mejor manera posible para que gane el consumidor, para que gane el país, para que crezca la economía y para que nuestra industria nacional también se fortalezca y tenga oportunidades. Miguel Ángel, Black Friday, después vino el Mundial,
ahora estamos en plena época navideña, sin duda pues el comercio ecuatoriano ha repuntado de una manera significativa. Los números que expone Pablo Rosemena son interesantes, pero también no vemos que muchas de estas compras del sector automotor, por ejemplo, 122.000 carros se han vendido este año, se han comercializado este año. Claro, es que también tenemos compras rezagadas de la pandemia, que ya con un poquito más de dinero la gente se ha endeudado o se ha comprado el carro que necesitaba comprarse, que tenía que cambiar, o el televisor que tenía que cambiar. ¿Cómo ve la Cámara de Comercio? ¿Cuáles son las expectativas del 2023? Yo creo que el 2023 debe ser, y creo que puede llegar a ser, por lo que estamos viendo, el año de la consolidación de la reactivación económica. Porque sí, el 2022 ha sido un año donde las ventas han crecido, es un indicador muy importante. A mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, y si bien es cierto, hay indicadores de la economía que todavía no se recuperan de la pandemia, hay otros indicadores que sí se han recuperado. Si uno coge, por ejemplo, las ventas, de la que habla bastante el gobierno, la facturación, definitivamente la facturación ha crecido y eso es un gran indicador. Si coges el PIB, por ejemplo, ese todavía no se recupera a niveles de prepandemia. Si coges el empleo adecuado, todavía no recupera los niveles de prepandemia, pero está en subida, o sea, estamos avanzando, estamos mejorando. Entonces, la economía de por sí, pase lo que pase, va de una u otra forma recuperándose, porque ese es el espíritu del empresario, del emprendedor, del comerciante en sí. No me puedo quedar de brazos cruzados, si no, no como, si no, no pago los sueldos. Entonces, esa dinámica propia del sector empresarial hace que la economía se vaya recuperando. Entonces, yo creo que podemos tener buenas perspectivas para el 2023, y si seguimos trabajando de la manera que lo estamos haciendo y el gobierno va concretando algunas de las mejoras que ha dicho que se van a concretar, pues yo creo que podríamos tener buenas perspectivas para ir mejorando, para ir creciendo. Navidad siempre es una buena época. Dicen que Navidad es Jesús, pero Navidad también es comercio, y eso es bueno, eso mueve la economía. Noviembre ha sido un mes que se ha movido por el Black Friday, por el Mundial, pues obviamente también ha sido la economía también tiene un factor de psicología, ¿no? Entonces, cuando los ánimos están bien, hay consumo y la economía se mueve, y yo creo que es importante contar también las buenas noticias, con los pies en la tierra, porque definitivamente hay cosas que todavía no están bien, pero contar las buenas noticias, contar las cosas que van mejorándose, que las ventas están creciendo, porque eso también inyecta esa motivación y ese factor positivo que hace que la economía se recupere. Y hablando de ese ambiente que se requiere para que sigamos mejorando en la situación económica en general, aquí hemos comentado que este tema de los estados de excepción repetidos y poner limitaciones, ¿no?, a las actividades de los ciudadanos, los toques de queda, es una afectación que ya no deberíamos seguir teniendo, porque el gobierno tendría que hacer su labor de corregir los factores que están creando la inseguridad, y que de alguna manera trata como que de corregirlo con estas limitaciones que afectan, ¿no?, que afectan bastante dependiendo de qué sector se trate. ¿Cómo ven también ustedes eso? ¿Creen que en realidad sí debería esto de los estados de excepción realmente ser un tema de última instancia, no algo como que se está volviendo regular? Sí, totalmente. La restricción siempre es un enemigo de la reactivación. Eso en cualquier momento de la historia y en cualquier parte del mundo. Cuando no te permiten hacer, no te permiten trabajar, eso obviamente es un golpe muy duro, y definitivamente tiene que ser una medida extrema por un caso muy extremo. Lo que hemos visto hasta ahora, pues digamos... Y el anuncio fue de 8% apenas de reducción de crímenes violentos, que lo vemos como pobre en términos de resultados, ¿no? Sí, porque además también, a ver, los crímenes no solamente se dan a ciertas horas, ¿no? Se dan durante todo el día, digamos. El narcotraficante, el criminal trabaja a toda hora. Pero bueno, si las autoridades tienen información que les hacen tomar esas decisiones, bueno, hay que acatarlas, pero hay que, digamos, comentar y hay que alzar la voz cuando vemos que está haciendo un golpe muy duro. Siempre la seguridad es importante, pero la economía también. Y así como cuando en pandemia la salud es importante, pero la economía también, y había que encontrar ese equilibrio, porque son como dos caras de la misma moneda. Si golpeas la salud, golpeas la economía; si golpeas la economía, golpeas la salud. Lo mismo pasa con el tema de seguridad, ¿no? Si no hay seguridad, la economía se golpea. Y si la economía se golpea, pues tampoco tenemos recursos para fortalecer la seguridad. Entonces, tiene que haber ese equilibrio y que nos permita trabajar con seguridad, pero restringir siempre es una medida que golpea a la actividad. Bien, tengo una última inquietud. ¿Qué gestiones
hace la Cámara de Comercio para ayudar al afiliado? ¿Qué gestiones, por ejemplo, engancharían a a un nuevo socio? A ver, cuando me hacen esa pregunta, me tengo que tomar mucho tiempo en contestar, porque los que conocen lo que hace la Cámara, pues hay un montón de actividades, un montón de servicios para el socio afiliado que son de distintos sectores, entonces cada uno tiene necesidades diferentes, pero siempre estamos ahí pensando en qué más necesita el socio y cómo generamos valor, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, eventos de capacitación, hay más de 180 al año, o sea, cada 2 o 3 días algún evento de capacitación, de networking, de unir a oferta con demanda, de buscarle oportunidades a los socios para que conozcan nuevos proveedores o nuevos clientes. Siempre se está haciendo en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Estamos siempre buscando cuáles son las principales problemáticas que tienen para hacer un puente con el sector público. Es lo que llamamos representación gremial. Cuando el socio tiene un inconveniente con las autoridades, sea en la aduana, sea en el SRI, sea en el INE, sea en el ARSA, ahí está la Cámara de Comercio de Guayaquil para que intermedie, pues, y ayude a que se resuelva el problema particular que tiene. Para eso usan muchísimo la Cámara de Comercio. De ahí, pues, obviamente, asesorías gratuitas que se dan en temas laborales, en temas tributarios, en temas societarios, en temas aduaneros, por ejemplo. Y los socios utilizan mucho este tipo de actividades. Y ahí siempre buscando ayudarlo en las necesidades puntuales. Miren, por ejemplo, ahorita con el tema de las vacunas, las extorsiones. La gente no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hace la Cámara? Hemos hecho ya varias reuniones con los capitanes de la UNACE, por ejemplo, para que se siente con los comerciantes y le diga: mira, si te extorsionan de esta manera, tienes que hacer esto. Si te extorsionan de esta otra manera, tienes que hacerlo acá, para que la gente sepa y entienda. Entonces, valioso. Somos siempre puente para ayudar a los socios, al comerciante, al afiliado a resolver, pues, sus problemas y a promoverlo a que vaya profesionalizándose los pequeños, para que vayan creciendo los medianos, y los grandes para que vayan consolidando cualquier necesidad puntual que tienen. Entonces la Cámara de Comercio de Guayaquil siempre está ahí pendiente. Hay tantas cosas que se hacen, eventos, pero hay una barbaridad de eventos, y tenemos un área que se llama servicios y beneficios, que siempre está creando algo nuevo para el socio. Por ejemplo, hay un evento muy interesante que siempre tiene acogida, que le llamamos el Coffee Networking, que es donde justamente van los socios para hacer networking, para conocer posibles clientes, posibles proveedores, posibles socios en algunos negocios, para hacer como que una especie de cupido comercial, ¿no? Tratando de unir la oferta, la demanda, compradores y vendedores, porque el comerciante quiere vender más y necesita oportunidades. Ahorita hemos lanzado hace un par de meses, haciendo las primeras pruebas del marketplace de la Cámara de Comercio, la Cámara Shop, con excelentes resultados. Entonces estamos ya con las últimas pruebas, que hasta ahora han dado espectaculares resultados, para hacer el lanzamiento ya formal y oficial, para que la gente pueda comprar y vender en línea. Los comerciantes pequeños, por ejemplo, que no tienen un acceso, pues a través de este marketplace van a poder hacer llegar sus productos no solamente a Guayaquil, sino a todo el país, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.